Tarzán es una película animada de Disney estrenada en 1999 que reinterpreta la clásica historia creada por Edgar Rice Burroughs. Esta versión destaca por su enfoque emocional, su animación innovadora en la representación de la selva y su fuerte énfasis en la identidad, la pertenencia y el conflicto entre el mundo humano y el mundo animal. A continuación, se presenta un resumen extenso del argumento y su desarrollo narrativo. La historia comienza en la selva africana, donde una pareja de exploradores británicos viaja con su pequeño hijo tras un naufragio. Después de llegar a tierra firme, intentan construir una vida en la jungla, levantando una casa en los árboles con los recursos que encuentran. Sin embargo, su tranquilidad es breve, ya que un leopardo llamado Sabor ataca el campamento. En un intento desesperado por proteger a su hijo, los padres logran llevarlo a salvo, pero ellos son asesinados por el felino. El bebé queda solo en la selva, indefenso y sin familia humana. En ese mismo momento, una gorila llamada Kala, que ha perdido a su propio hijo a manos de Sabor, escucha el llanto del bebé humano. Movida por el instinto maternal y el dolor de su pérdida, Kala decide rescatar al niño y lo lleva consigo a su grupo de gorilas. A pesar de la oposición inicial del líder del grupo, Kerchak, quien desconfía profundamente de los humanos, Kala decide criarlo como si fuera su propio hijo. El niño es llamado Tarzán y crece entre los gorilas, aprendiendo a moverse, trepar y sobrevivir en la selva, aunque siempre se nota su diferencia física y emocional con el resto del grupo. Durante su infancia y adolescencia, Tarzán intenta encajar en la comunidad de gorilas. Aunque Kala lo ama profundamente y lo protege, Kerchak lo mantiene a distancia, considerándolo un extraño. Esta tensión marca la vida de Tarzán, quien constantemente siente que no pertenece del todo a ningún lugar. A pesar de sus habilidades extraordinarias para moverse entre los árboles y adaptarse al entorno salvaje, su curiosidad por comprender quién es realmente lo acompaña desde pequeño. Con el paso del tiempo, Tarzán se convierte en un joven fuerte, ágil e inteligente. Su vida da un giro cuando aparecen en la selva un grupo de humanos liderados por el profesor Porter, su hija Jane y el cazador Clayton. Ellos han llegado a África con el objetivo de estudiar a los gorilas en su hábitat natural. Jane es una joven curiosa, entusiasta y algo torpe, que se interesa profundamente por la vida salvaje. Durante una de sus exploraciones, Jane se separa del grupo y es atacada por babuinos. Tarzán interviene y la salva, lo que marca el primer contacto entre ambos mundos. Tarzán, que nunca había visto humanos adultos, se sorprende al descubrir seres parecidos a él físicamente. Sin embargo, no entiende su lenguaje ni sus costumbres. Jane, por su parte, queda fascinada por la habilidad de Tarzán para moverse en la selva y su relación con los gorilas. Este encuentro inicial establece una conexión inmediata entre ellos, basada en la curiosidad y el descubrimiento mutuo. Tarzán nos lleva de vuelta al campamento, donde el profesor Porter y Jen intentan comunicarse con él mediante gestos y dibujos, mientras Clayton observa con interés estratégico. A partir de este momento, Tarzán comienza a aprender sobre los humanos. Jane y su padre le enseñan objetos, palabras y comportamientos humanos, mientras él les muestra cómo vivir en la selva. Este intercambio cultural crea un vínculo profundo entre Tarzán y Jane, quien empieza a verlo no como un animal salvaje, sino como un ser humano criado en circunstancias extraordinarias. Tarzán, a su vez, empieza a cuestionar su identidad: ¿es un gorila, un humano o algo intermedio? Mientras esta relación se desarrolla, Clayton revela sus verdaderas intenciones. Aunque finge ayudar a los científicos en la observación de gorilas, en realidad planea capturarlos y venderlos en el mercado negro. Su objetivo es ganar dinero explotando la fauna africana. Clayton comienza a manipular la confianza de Tarzán para obtener acceso a la manada de gorilas. Tarzán, ingenuamente, intenta ayudar a los humanos a acercarse a los gorilas sin entender el peligro que esto representa. A medida que Tarzán se acerca más a Jane, también empieza a distanciarse emocionalmente de su familia de gorilas, especialmente de Kerchak, quien sigue desconfiando de los humanos. Kala intenta proteger a Tarzán y le muestra la casa en los árboles donde fue encontrado,
revelándole su origen humano. Este descubrimiento sacude profundamente a Tarzán, quien comienza a comprender que no pertenece completamente al mundo de los gorilas. Kala le explica que, aunque no es su madre biológica, lo ha amado como tal desde el primer momento. El conflicto central se intensifica cuando Clayton decide actuar. Él y sus hombres capturan a la manada de gorilas utilizando trampas. Tarzán, devastado por haber confiado en los humanos equivocados, se enfrenta a una crisis emocional y moral. Kerchak resulta herido durante el ataque y antes de morir, reconoce a Tarzán como su hijo, aceptando finalmente su lugar dentro de la familia de gorilas. Este momento representa una resolución emocional clave, ya que Tarzán recibe el reconocimiento que siempre había buscado. Tras la muerte de Kerchak, Tarzán asume el rol de líder de la manada. Sin embargo, también debe decidir entre quedarse con los gorilas o irse con Jen al mundo humano. Jen y su padre le ofrecen la posibilidad de viajar con ellos a Inglaterra, donde podría explorar su herencia humana. Tarzán se siente dividido entre dos mundos, el de la selva, donde fue criado y amado, y el humano, donde podría descubrir su verdadera especie y nuevas oportunidades. Finalmente, Jen decide quedarse en la selva con Tarzán, renunciando a su vida anterior. Sin embargo, Tarzán se da cuenta de que su deber es proteger a su familia de gorilas y asumir plenamente su papel en la selva. Aunque siente amor por Jen, entiende que su lugar está en la naturaleza. Jane y su padre parten, pero prometen regresar, dejando abierta la posibilidad de un futuro entre ambos mundos. La película concluye con Tarzán completamente integrado como líder de los gorilas, aceptando tanto su identidad humana como su crianza salvaje. Ha encontrado un equilibrio interno, aunque no literal, entre dos culturas. El tema central de la historia es la búsqueda de identidad y pertenencia, mostrando que la familia no siempre está definida por la biología, sino por el amor y las experiencias compartidas. En conjunto, Tarzán presenta una narrativa profundamente emocional que combina aventura, drama y reflexión filosófica. La película explora la tensión entre naturaleza y civilización, así como la idea de que el verdadero hogar puede ser donde uno es aceptado y amado. A través del viaje de Tarzán, el espectador observa cómo un individuo puede construir su identidad más allá de las fronteras impuestas por el nacimiento o la cultura. El impacto emocional de la historia se refuerza mediante la relación entre Tarzán y Jen, que simboliza el puente entre dos mundos aparentemente incompatibles. Mientras Tarzán representa la libertad salvaje de la selva, Jen representa la curiosidad y el conocimiento del mundo humano. Su relación sugiere que ambos mundos pueden coexistir, aunque no siempre de forma sencilla. En última instancia, la película deja una reflexión sobre la aceptación de uno mismo. Tarzán aprende que no necesita elegir completamente entre ser humano o ser gorila, sino que puede integrar ambas partes de su identidad para convertirse en alguien único. Esta conclusión convierte a la historia en una de las reinterpretaciones más emotivas y memorables del mito de Tarzán. La película Tarzán reúne un elenco de voces muy destacado que dio vida a los personajes principales mediante interpretaciones vocales llenas de emoción, matices y energía. Aunque se trata de una producción animada, el trabajo de los actores fue fundamental para construir la profundidad psicológica de cada personaje, ya que sus voces transmiten sentimientos complejos como la pérdida, la identidad, el amor y el conflicto entre dos mundos. A continuación se desarrolla, en forma de explicación extensa y en párrafos, el reparto principal y el aporte artístico de cada intérprete dentro de la película. El personaje principal, Tarzán, fue interpretado en su versión en inglés por Tony Goldwyn. Su trabajo vocal es uno de los pilares emocionales de la película, ya que Tarzán no es un personaje con un lenguaje humano completamente desarrollado durante gran parte de la historia. Goldwyn tuvo el desafío de expresar la evolución del personaje desde la infancia hasta la adultez utilizando principalmente sonidos, entonaciones y una forma primitiva de comunicación vocal. Su interpretación logra transmitir curiosidad, inocencia, fuerza física y, al mismo tiempo, una profunda sensación de aislamiento.
En las escenas donde Tarzán descubre su identidad humana, la voz de Goldwyn cambia sutilmente para reflejar confusión y asombro, mostrando un proceso interno de autodescubrimiento que resulta clave para el desarrollo narrativo. Su actuación ayuda a que el espectador conecte emocionalmente con un personaje que, en teoría, tiene pocas palabras, pero muchas emociones. El personaje de Jane Porter, la joven exploradora británica que introduce a Tarzán al mundo humano, fue interpretado por Minnie Driver. Su trabajo vocal aporta una energía vibrante, intelectual y emocionalmente expresiva que contrasta con la naturaleza más instintiva de Tarzán. Driver logra dar vida a una mujer curiosa, entusiasta y con una fuerte capacidad de asombro ante lo desconocido. Su interpretación destaca especialmente en los momentos de descubrimiento científico y en las escenas de interacción con Tarzán, donde la voz transmite fascinación, ternura y humor. Además, su actuación permite que Jane no sea solo un personaje secundario romántico, sino una figura activa en el proceso de comunicación entre humanos y gorilas, aportando equilibrio entre emoción y racionalidad. El personaje de Kala, la gorila que adopta a Tarzán como su hijo, fue interpretado por Glenn Close. Su interpretación es una de las más emotivas de toda la película, ya que Kala representa el amor maternal absoluto sin vínculo biológico. Close aporta una voz cálida, suave y profundamente protectora, capaz de transmitir tristeza, ternura y determinación en igual medida. En las escenas iniciales, cuando Kala encuentra al bebé humano, su voz refleja una mezcla de dolor por su propia pérdida y compasión instintiva. A lo largo de la película, su interpretación mantiene una consistencia emocional que refuerza la idea de la maternidad como una elección basada en el amor, no en la biología. Especialmente en los momentos de conflicto con Kerchak o de protección hacia Tarzán, su voz se vuelve firme pero nunca pierde la sensibilidad que define al personaje. El líder de la manada de gorilas, Kerchak, fue interpretado por Brian Dwast. Su voz profunda, poderosa y autoritaria es esencial para establecer la tensión dentro del grupo de gorilas. Kerchak es un personaje que representa la desconfianza hacia los humanos y la necesidad de proteger a la manada a toda costa. Blest logra transmitir una presencia imponente incluso en momentos de silencio, utilizando un tono vocal que refleja liderazgo, pero también miedo y trauma acumulado por la pérdida de miembros de su grupo. A medida que avanza la historia, su interpretación evoluciona ligeramente para mostrar una apertura gradual hacia Tarzán, especialmente en la parte final, donde el reconocimiento emocional del protagonista como parte de la familia adquiere una fuerza dramática considerable. El personaje de Turk, la gorila joven y amiga cercana de Tarzán, fue interpretado por Rosie O'Donnell. Su trabajo vocal aporta un tono completamente diferente al resto de los personajes, ya que introduce humor, energía y dinamismo. O'Donnell crea una personalidad extrovertida, bromista y leal, que sirve como alivio cómico pero también como apoyo emocional para el protagonista. Turk no es solo un personaje divertido, sino también un puente entre la infancia salvaje de Tarzán y su creciente madurez. La interpretación vocal se caracteriza por cambios rápidos de tono, expresiones exageradas y una capacidad para transmitir emociones intensas de forma ligera, lo que ayuda a equilibrar los momentos dramáticos de la película. El profesor Porter, padre de Jane y científico dedicado al estudio de los gorilas, fue interpretado por Nigel Hawthorne. Su voz aporta un aire académico, amable y algo distraído, reflejando la personalidad de un científico apasionado pero poco práctico en el entorno selvático. Hawthorne logra que el personaje sea entrañable, mostrando entusiasmo por el descubrimiento científico y una relación cercana y protectora con su hija. Su interpretación es importante para humanizar el lado científico de la expedición, mostrando que el conocimiento puede estar acompañado de sensibilidad y humor. En las escenas con Tarzán, su voz transmite fascinación y respeto, contribuyendo al tema central del entendimiento entre especies y culturas. El personaje del antagonista, Clayton, aunque no siempre se asocia directamente con un único registro emocional, representa la ambición, la manipulación y la codicia dentro de la historia. Su interpretación vocal,
realizada por un actor británico cuyo trabajo se caracteriza por un acento firme y una presencia controlada, aporta una sensación de peligro progresivo. Clayton comienza la historia con una actitud aparentemente amable y profesional, pero su voz gradualmente revela frialdad y cálculo. Este cambio vocal es clave para construir la tensión narrativa, ya que el espectador percibe su verdadera naturaleza antes de que los personajes principales lo hagan. Su forma de hablar, cada vez más dura y dominante, contrasta con la inocencia de Tarzán y la curiosidad de Jane, reforzando el conflicto central de la película. El conjunto de interpretaciones vocales en Tarzán funciona de manera armónica para construir un mundo emocionalmente coherente. Cada actor aporta una dimensión distinta que enriquece la narrativa, la fuerza física y emocional de Tarzán, la inteligencia curiosa de Jane, la ternura maternal de Kala, la autoridad protectora de Kerchak, el humor de Terk y la ambición oscura de Clayton. Esta diversidad de tonos permite que la historia no dependa únicamente de la animación visual, sino que se sostenga también en la profundidad de sus voces. Uno de los aspectos más importantes del reparto es cómo las voces ayudan a construir la identidad del protagonista. Tarzán no habla como un humano durante gran parte del filme, por lo que la actuación de Tony Goldwyn debe compensar esa ausencia de diálogo con expresividad emocional. Esto convierte al personaje en un ejemplo de cómo la interpretación vocal puede ir más allá de las palabras, utilizando sonidos, respiraciones y entonaciones para comunicar pensamientos complejos. Este enfoque es especialmente efectivo en escenas como el primer encuentro con Jane, donde la comunicación se basa en gestos y emociones más que en lenguaje verbal. Por otro lado, la dinámica entre Jane y Tarzán se ve reforzada por el contraste vocal entre ambos. Minnie Driver utiliza un estilo rápido, articulado y lleno de entusiasmo, mientras que Tony Goldwyn responde con sonidos más primitivos pero emocionalmente intensos. Esta diferencia no crea distancia, sino curiosidad mutua, lo que impulsa el desarrollo de su relación. A través de sus voces, la película logra representar el choque entre civilización y naturaleza sin necesidad de explicaciones excesivas. Glenn Close, en su papel de Kala, aporta el núcleo emocional más estable de la película. Su voz representa la idea de que el amor trasciende las diferencias biológicas y su interpretación sostiene muchos de los momentos más emotivos de la historia. Cada vez que Kala habla con Tarzán, se percibe una mezcla de orgullo, preocupación y cariño incondicional. Esta profundidad emocional es esencial para el mensaje central de la película. Brian Blessed, como Kerchak, representa el conflicto interno entre protección y aceptación. Su voz, inicialmente rígida y distante, va mostrando grietas emocionales a medida que la historia avanza. Esto permite que el personaje evolucione de una figura estricta a un líder que, aunque nunca completamente abierto, reconoce el valor de Tarzán dentro de la manada. Rosie O'Donnell, con Terk, introduce humanidad en medio de la selva mediante el humor. Su interpretación vocal hace que el personaje sea uno de los más memorables, ya que equilibra la tensión emocional de la historia con momentos de ligereza que permiten al espectador respirar entre escenas dramáticas. Finalmente, el conjunto del reparto convierte a Tarzán en una obra donde la voz no solo acompaña a la animación, sino que la define. Cada actor contribuye a construir un universo emocional complejo, donde la identidad, la familia y la pertenencia se exploran a través de interpretaciones vocales profundamente humanas, incluso cuando los personajes no lo son en sentido estricto. La película Tarzán es una de las producciones más destacadas de la etapa de renacimiento de la animación de Disney y sigue siendo recordada por su combinación de aventura, emoción y un estilo visual innovador para su época. Dirigida al público familiar pero con una profundidad temática sorprendente, la película no solo cuenta la historia de un niño criado por gorilas, sino que también explora cuestiones más complejas como la identidad, la pertenencia, el conflicto entre naturaleza y civilización y el significado de la familia. En esta reseña extensa se analiza su narrativa, personajes, música, animación y valor general, además de responder si realmente vale la pena verla hoy en día. Uno de los puntos más fuertes de Tarzán es su historia, que logra ser accesible para niños pero emocionalmente rica para adultos.
La trama sigue a un bebé humano que pierde a sus padres en la selva africana y es criado por una gorila llamada Kala. A partir de ahí, la película desarrolla el crecimiento del protagonista entre dos mundos, el de los animales que lo criaron y el de los humanos que llegan años después a la selva. Esta dualidad es el núcleo emocional de la historia, ya que Tarzán no pertenece completamente a ningún lado, lo que genera un conflicto interno constante que impulsa toda la narrativa. La evolución del personaje principal es uno de los aspectos más interesantes del filme. Tarzán comienza como un niño curioso que intenta encajar en una familia de gorilas que lo ama pero lo ve diferente. A medida que crece, desarrolla habilidades físicas extraordinarias, pero también una sensación de aislamiento que no desaparece. Cuando conoce a los humanos por primera vez, especialmente a Jane, descubre que existe otra forma de vida que se parece a él físicamente, pero que también le resulta extraña. Este descubrimiento lo lleva a cuestionar su identidad de manera profunda, lo que convierte la historia en una reflexión sobre qué significa realmente pertenecer. Desde el punto de vista emocional, la película destaca por su capacidad de transmitir sentimientos complejos sin necesidad de diálogos excesivos. Gran parte del trabajo emocional recae en la animación corporal del personaje y en la música, lo que crea una experiencia cinematográfica muy expresiva. Las escenas entre Tarzán y Kala, por ejemplo, son especialmente conmovedoras, ya que muestran un amor maternal genuino que no depende de la biología. Este tipo de relaciones le da a la película una profundidad emocional que va más allá de una simple aventura animada. Otro elemento fundamental es el personaje de Jane, quien aporta equilibrio entre el mundo humano y el mundo salvaje. Jane no es solo un interés romántico, sino una figura que representa la curiosidad científica, el asombro y la capacidad de conectar con lo desconocido. Su interacción con Tarzán es uno de los puntos más atractivos de la película, ya que ambos aprenden el uno del otro sin necesidad de compartir un idioma completamente común. Esta relación está construida con humor, ternura y una química visual muy bien lograda. La animación es otro de los grandes logros de la película. La representación de la selva africana es vibrante, dinámica y llena de movimiento. Uno de los aspectos más innovadores en su momento fue el uso de técnicas que permitieron simular cámaras en movimiento dentro de escenarios tridimensionales, lo que dio una sensación de inmersión muy avanzada para finales de los años 90. Las secuencias de Tarzán desplazándose entre los árboles son particularmente memorables, ya que combinan fluidez, velocidad y una sensación de libertad que define visualmente toda la película. La banda sonora también juega un papel crucial en el impacto emocional del filme. Las canciones no solo acompañan la historia, sino que ayudan a narrarla. El estilo musical combina elementos de pop, gospel y ritmos tribales, creando una identidad sonora única. Las canciones más energéticas refuerzan los momentos de aventura y descubrimiento, mientras que las piezas más suaves acompañan las escenas emocionales, especialmente aquellas relacionadas con la familia y la pérdida. Este equilibrio musical contribuye significativamente a la experiencia general. En cuanto al antagonista, Clayton representa una figura clásica de villano humano motivado por la codicia y el deseo de control. Aunque no es el villano más complejo del catálogo de Disney, cumple bien su función dentro de la historia. Su presencia introduce el conflicto entre la naturaleza y la explotación humana, lo que añade una capa de crítica ambiental a la narrativa. Sin embargo, algunos espectadores pueden considerar que su desarrollo es algo predecible en comparación con la profundidad emocional del protagonista. Uno de los temas más importantes de la película es la idea de la identidad. Tarzán no es completamente humano ni completamente gorila, lo que lo coloca en una posición única pero también dolorosa. Esta condición le obliga a construir su propia definición de familia y pertenencia. La película sugiere que la identidad no depende únicamente del origen biológico, sino de las relaciones que se construyen y del amor recibido. Este mensaje es universal y sigue siendo relevante para audiencias contemporáneas. Otro tema significativo es el contraste entre civilización y naturaleza. La película no presenta ninguno de los dos mundos como completamente superior.
La selva es mostrada como un lugar peligroso pero también lleno de libertad y conexión emocional, mientras que el mundo humano representa conocimiento y estructura, pero también explotación y conflicto. Esta ambigüedad hace que la historia sea más rica, ya que no ofrece respuestas simples, sino que invita a la reflexión. En términos de ritmo, la película mantiene una estructura bastante equilibrada. Comienza con una introducción emocional fuerte, avanza hacia el descubrimiento y la exploración del mundo humano y culmina en un conflicto más intenso que pone a prueba todas las relaciones establecidas. Algunas partes intermedias pueden sentirse ligeramente más lentas, especialmente en la construcción de la relación entre Tarzán y los científicos, pero en general el ritmo se mantiene sólido y entretenido. Desde una perspectiva técnica, la película representa uno de los puntos más altos de la animación tradicional de Disney antes de la transición completa al CGI. La calidad del dibujo, la fluidez de los movimientos y la atención al detalle en los entornos naturales demuestran un nivel de artesanía muy alto. Incluso hoy, la animación conserva su encanto y no se siente completamente desactualizada, lo que habla bien de su calidad artística. En cuanto al valor emocional, Tarzán destaca por su capacidad de conectar con el espectador a diferentes niveles. Los niños pueden disfrutar la aventura, el humor y los personajes coloridos, mientras que los adultos pueden apreciar los temas más profundos sobre identidad, pérdida y pertenencia. Esta dualidad es una de las razones por las que la película ha mantenido su popularidad con el paso del tiempo. Ahora bien, ¿vale la pena verla? La respuesta es claramente sí, especialmente si se valora la animación clásica y las historias con carga emocional. Es una película que combina entretenimiento con reflexión, algo que no todas las producciones familiares logran con éxito. Además, su estilo visual y musical la convierten en una experiencia atractiva incluso para quienes no están familiarizados con la historia original de Tarzán. Sin embargo, también es importante señalar que algunos elementos pueden sentirse simplificados para el público moderno. El desarrollo del villano, ciertas resoluciones narrativas y algunos aspectos culturales pueden parecer menos complejos en comparación con películas contemporáneas. Aún así, estos detalles no disminuyen el valor general de la obra, sino que reflejan el estilo narrativo de su época. En conclusión, Tarzán es una película altamente recomendable que combina aventura, emoción y una reflexión profunda sobre la identidad y la pertenencia. Su animación sigue siendo impresionante, su música es memorable y sus personajes están bien construidos. Es una obra que ha envejecido con dignidad y que continúa siendo relevante tanto para nuevos espectadores como para quienes la revisitan. Verla no solo es una experiencia entretenida, sino también una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa realmente encontrar un hogar. La película Tarzán es considerada un punto de inflexión importante dentro de la historia de la animación de finales de los años 90, especialmente por su innovador uso de efectos visuales digitales y técnicas híbridas entre animación tradicional y CGI. Aunque visualmente parece una película completamente dibujada a mano, en realidad incorpora una gran cantidad de tecnología digital que fue revolucionaria para su época. Su equipo de producción combinó métodos clásicos de animación 2D con herramientas de animación por computadora para crear una selva tridimensional, movimientos de cámara imposibles y una sensación de profundidad que marcó un antes y un después en el estilo visual de Disney. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de efectos visuales en Tarzán es el desarrollo del sistema de Deep Canvas, una tecnología creada específicamente para esta película. Este sistema permitió a los artistas pintar fondos en 3D, lo que significa que podían construir entornos digitales tridimensionales y luego pintar sobre ellos con un estilo artístico tradicional. Esto fue especialmente útil para representar la selva africana, que en la película no es un fondo estático, sino un entorno vivo, dinámico y lleno de movimiento. Gracias a esta técnica, la cámara puede moverse libremente entre árboles, lianas y paisajes sin perder la sensación de profundidad o estilo pictórico. El uso de Deep Canvas cambió completamente la forma en que se concebían los escenarios en la animación tradicional. Antes de esta película, los fondos eran generalmente planos o con un movimiento limitado de paralaje.
Sin embargo, en Tarzán, la cámara puede seguir a los personajes mientras se deslizan entre ramas, giran alrededor de árboles o descienden a gran velocidad por la selva. Esto crea una experiencia visual mucho más inmersiva, casi como si el espectador estuviera dentro del entorno junto a Tarzán. Este tipo de movimiento fue especialmente importante en las escenas de acción, donde la velocidad y la fluidez eran esenciales para transmitir la sensación de libertad del personaje. Las secuencias de desplazamiento de Tarzán entre los árboles son uno de los mejores ejemplos del uso combinado de animación tradicional y CGI. El personaje principal está animado a mano, cuadro por cuadro, mientras que el entorno se construye digitalmente. Luego ambos elementos se integran cuidadosamente para que parezcan parte del mismo mundo. Este proceso requiere una sincronización extremadamente precisa entre los animadores tradicionales y los técnicos digitales. Cada movimiento de Tarzán debía coincidir perfectamente con la perspectiva de la cámara virtual, lo que hizo necesario el uso de previsualización digital en muchas escenas. Además del entorno, el CGI también se utilizó para simular movimientos de cámara complejos que serían imposibles de lograr con métodos tradicionales. Por ejemplo, en las escenas donde la cámara sigue a Tarzán a gran velocidad a través de la selva, se emplearon cámaras virtuales que podían moverse libremente en un espacio tridimensional. Esto permitió crear tomas largas y fluidas sin cortes, lo que aumenta la sensación de continuidad y energía en las secuencias de acción. Estas técnicas contribuyeron a que la película tenga un ritmo visual muy dinámico, especialmente en comparación con otras animaciones de la misma época. Otro uso importante del CGI en Tarzán está relacionado con la creación de efectos naturales como la luz, las sombras y la atmósfera de la selva. La iluminación digital permitió simular cómo la luz del sol atraviesa las hojas de los árboles, creando patrones de sombra realistas que se mueven a lo largo de las escenas. Este tipo de iluminación dinámica ayuda a dar profundidad y realismo al entorno, haciendo que la selva parezca un ecosistema vivo en constante cambio. También se utilizaron efectos de niebla, humedad y partículas en el aire para reforzar la sensación de un ambiente tropical denso. Los animales secundarios y algunos elementos del entorno también se beneficiaron de técnicas digitales. Aunque la mayoría de los personajes principales están completamente animados a mano, algunos movimientos de masas o efectos complejos, como grandes desplazamientos de manadas o reacciones ambientales, se apoyaron en herramientas digitales para coordinar múltiples elementos al mismo tiempo. Esto permitió a los animadores centrarse en la expresividad de los personajes principales mientras el sistema digital manejaba la complejidad del entorno. Un aspecto interesante del uso de CGI en la película es que nunca se busca reemplazar la animación tradicional, sino complementarla. A diferencia de muchas producciones posteriores que dependen casi completamente de gráficos por computadora, Tarzán mantiene una estética claramente dibujada a mano. El CGI se utiliza como una herramienta invisible que mejora la fluidez y la profundidad sin alterar el estilo artístico general. Esto crea un equilibrio único entre lo clásico y lo moderno, que es una de las razones por las que la película todavía se ve atractiva hoy en día. El diseño de personajes también se benefició indirectamente de las herramientas digitales. Aunque los personajes fueron dibujados tradicionalmente, el uso de software de animación permitió probar diferentes ángulos, poses y movimientos antes de finalizar las secuencias. Esto ayudó a los animadores a mantener la coherencia visual incluso en escenas extremadamente complejas. En el caso de Tarzán, por ejemplo, sus movimientos acrobáticos fueron estudiados cuidadosamente para asegurar que su física corporal fuera creíble dentro del entorno digital de la selva. Las escenas de acción, especialmente aquellas en las que Tarzán se enfrenta a los babuinos o se desplaza rápidamente entre los árboles, muestran claramente la integración de múltiples capas de animación. En estas secuencias, los personajes, el fondo, los efectos de movimiento y la iluminación se combinan para crear una sensación de caos controlado. El CGI permite coordinar todos estos elementos de manera precisa, asegurando que cada fotograma mantenga coherencia visual incluso en los momentos más intensos. Otro elemento técnico importante es la simulación del movimiento de cámara subjetivo. En muchas escenas,
La cámara parece seguir directamente a Tarzán desde su perspectiva, lo que genera una sensación de inmersión total. Este efecto se logra mediante la combinación de animación tradicional del personaje y cámaras virtuales en entornos digitales. El resultado es una experiencia visual que imita el movimiento humano dentro de la selva, reforzando la idea de libertad y fluidez que define al personaje principal. La postproducción también jugó un papel clave en la integración de los elementos visuales. Después de que los animadores completaban los dibujos y los artistas digitales creaban los fondos y efectos, todo se combinaba en capas para formar cada escena final. Este proceso de composición digital permitió ajustar colores, contrastes y profundidad de manera más precisa que en la animación tradicional. Gracias a esto, la película tiene una coherencia visual muy fuerte a lo largo de toda su duración. El impacto del uso de CGI en Tarzán no solo se limita a su propia producción, sino que también influyó en la industria de la animación en general. Muchas de las técnicas desarrolladas para esta película fueron utilizadas posteriormente en otras producciones animadas, tanto dentro como fuera de Disney. El concepto de integrar entornos digitales con personajes dibujados a mano abrió la puerta a nuevas formas de narrativa visual. Desde una perspectiva técnica, la película representa un momento de transición en la historia de la animación. Es uno de los últimos grandes ejemplos de animación tradicional en Disney antes de la adopción masiva del CGI completo en películas posteriores. Sin embargo, en lugar de abandonar la técnica clásica, logra expandirla mediante el uso inteligente de la tecnología digital. Esto la convierte en una obra híbrida que combina lo mejor de ambos mundos. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en Tarzán es una de sus mayores fortalezas. La película utiliza tecnología digital no como sustituto de la animación tradicional, sino como una extensión de ella. Gracias a innovaciones como Dead Canvas, la integración de cámaras virtuales y la iluminación digital avanzada, la película logra crear una selva viva, dinámica y visualmente impresionante. Este enfoque técnico no solo mejora la experiencia visual, sino que también refuerza los temas centrales de la historia, como la libertad, la conexión con la naturaleza y el descubrimiento de la identidad. La película Tarzán fue uno de los lanzamientos más importantes de la era de renacimiento de la animación de Disney a finales de los años 90. Su rendimiento en taquilla y su posterior éxito en formatos domésticos reflejan no solo la popularidad del personaje y la marca Disney en ese momento, sino también el impacto cultural que la película tuvo a nivel global. A continuación se presenta un análisis extenso en español sobre su desempeño en taquilla, su distribución internacional y su vida posterior en formatos de entretenimiento doméstico como VHS, DVD y ediciones especiales. El estreno de Tarzán se produjo en un contexto muy competitivo para la animación. A finales de los años 90, Disney estaba en plena fase de grandes éxitos comerciales con películas como El Rey León, La Bella y la Bestia y Mulan. En ese entorno, Tarzán llegó como una apuesta importante para mantener el dominio del estudio en la animación tradicional. La película se estrenó inicialmente en Estados Unidos en junio de 1999, una temporada estratégica de verano, cuando el público familiar acude en masa a las salas de cine. Esta decisión de calendario fue clave para su éxito inicial. En su primer fin de semana, la película logró un rendimiento sólido en taquilla, posicionándose rápidamente entre las más vistas del momento. Aunque no alcanzó las cifras récord de algunos de sus predecesores inmediatos, su debut fue lo suficientemente fuerte como para confirmar el interés del público en historias de aventura animada. La recepción inicial estuvo impulsada por una campaña de marketing intensa que destacaba la animación innovadora, la música de Phil Collins y la espectacularidad de la selva africana representada en pantalla. A lo largo de su recorrido en cines de Estados Unidos, Tarzán mantuvo una presencia estable en taquilla durante varias semanas. Su atractivo no se limitaba únicamente a los niños, sino que también captaba a adolescentes y adultos gracias a su tono emocional más profundo y su estética visual innovadora. Este tipo de audiencia amplia ayudó a que la película tuviera una buena permanencia en cartelera, incluso después de que los estrenos de otras producciones comenzaran a competir por la atención del público.
En el mercado internacional, la película tuvo un desempeño aún más fuerte en algunos territorios fuera de Estados Unidos. Europa, especialmente Reino Unido, Alemania y Francia, respondió muy positivamente a la película, en parte por el atractivo universal del personaje de Tarzán y la familiaridad cultural con la historia original. En muchos países, la combinación de animación de alta calidad y la música emotiva contribuyó a un éxito sostenido en taquilla. Uno de los factores más importantes del rendimiento global de la película fue su banda sonora, compuesta e interpretada en gran parte por Phil Collins. Las canciones no solo acompañaban la historia, sino que también se lanzaron como sencillos independientes, lo que ayudó a aumentar la visibilidad de la película en mercados internacionales. En algunos países, las versiones dobladas de las canciones mantuvieron el impacto emocional, lo que permitió que la película trascendiera las barreras del idioma. A nivel mundial, Tarzán logró una recaudación total significativa que la colocó entre las películas animadas más exitosas de su año. Aunque no superó a los gigantes absolutos del catálogo de Disney, su rendimiento fue considerado un éxito comercial sólido, especialmente teniendo en cuenta los altos costos de producción asociados con las nuevas técnicas de animación y efectos visuales utilizados en la película. El presupuesto de producción fue considerable, en parte debido a la tecnología innovadora empleada, como el sistema de fondos digitales avanzados. Sin embargo, la recaudación global superó ampliamente ese presupuesto, lo que aseguró la rentabilidad del proyecto. Este éxito financiero confirmó que la inversión en nuevas tecnologías de animación podía ser viable comercialmente, lo que influyó en futuros proyectos del estudio. Después de su paso por los cines, la película tuvo una vida muy exitosa en el mercado de entretenimiento doméstico. Su lanzamiento en formato VHS fue uno de los eventos más esperados del año siguiente a su estreno. En aquella época, el mercado de VHS seguía siendo extremadamente fuerte y las películas de Disney solían tener ventas masivas en formato físico. Tarzán no fue la excepción, logrando cifras muy altas de ventas en hogares de todo el mundo. El lanzamiento en VHS se acompañó de campañas promocionales que incluían productos relacionados, juguetes y materiales educativos. Esto ayudó a extender la presencia de la película más allá del cine, convirtiéndola en una parte importante de la cultura infantil de finales de los años 90 y principios de los 2000. Muchos hogares adquirieron la película como parte de su colección de clásicos animados de Disney, lo que consolidó su popularidad a largo plazo. Con la llegada del formato DVD, la película experimentó una segunda ola de éxito en el mercado doméstico. El DVD permitió mejoras significativas en la calidad de imagen y sonido, lo que hizo que la experiencia de ver la película en casa fuera más cercana a la del cine. Además, las ediciones en DVD incluyeron material adicional como detrás de cámaras, entrevistas y documentales sobre la creación de la animación y los efectos visuales. Estas ediciones especiales ayudaron a reforzar el valor artístico de la película, mostrando al público el nivel de innovación tecnológica que había detrás de su producción. Muchos espectadores descubrieron por primera vez el uso del sistema de fondos digitales y el trabajo técnico que permitió crear la selva tridimensional. Esto aumentó la apreciación de la película no solo como entretenimiento, sino también como un logro técnico dentro de la animación. Con el tiempo, la película fue reeditada en formatos más modernos como Blu-ray, donde se pudo apreciar aún mejor la calidad de la animación restaurada. Estas ediciones mejoradas resaltaron los colores vibrantes, la fluidez de los movimientos y la riqueza visual de la selva. La restauración digital permitió que nuevas generaciones pudieran disfrutar la película con una calidad superior a la original. El impacto del mercado doméstico fue tan importante como el éxito en taquilla. En muchos casos, Tarzán se convirtió en una película recurrente en hogares, lo que ayudó a mantener su relevancia cultural durante décadas. Su presencia constante en televisión por cable y plataformas de streaming también contribuyó a su longevidad, aunque su mayor auge en este sentido ocurrió antes de la era del streaming masivo. Otro aspecto importante del éxito comercial de la película fue su merchandising. Juguetes, libros, videojuegos y productos escolares ayudaron a expandir la marca más allá del cine.
Este tipo de estrategia de marketing fue clave para convertir la película en un fenómeno global, especialmente entre el público infantil. La figura de Tarzán se convirtió en un personaje reconocible en múltiples formatos, lo que aumentó el valor comercial de la franquicia. En términos generales, el rendimiento de Tarzán puede considerarse un éxito equilibrado entre taquilla, mercado internacional y ventas domésticas. Aunque no fue la película más taquillera de su época dentro del catálogo de Disney, sí logró consolidarse como una producción rentable y culturalmente influyente. Su éxito ayudó a reforzar la confianza en la animación tradicional en un momento en que la industria comenzaba a experimentar con el CGI completo. En conclusión, la película tuvo un recorrido comercial sólido que abarcó múltiples etapas, un estreno exitoso en cines, una fuerte recepción internacional, ventas masivas en VHS y DVD, y una presencia prolongada en el mercado doméstico. Su rendimiento demuestra cómo una película animada puede extender su impacto mucho más allá de su estreno inicial, convirtiéndose en un producto cultural duradero. Tarzán no solo fue una producción rentable, sino también un fenómeno multimedia que consolidó su lugar dentro de la historia de la animación moderna. La película Tarzán es una obra muy importante dentro de la animación de finales de los años 90 y, como ocurre con muchas producciones de gran escala, presenta tanto aspectos positivos muy destacados como algunos puntos negativos o limitaciones que han sido discutidas por críticos y espectadores con el paso del tiempo. Analizar ambos lados permite tener una visión equilibrada de su valor artístico, técnico y narrativo, sin reducirla solo a su éxito o a sus defectos. A continuación se desarrolla una evaluación extensa en español, organizada en párrafos, sobre sus fortalezas y debilidades. Uno de los puntos positivos más evidentes de Tarzán es su impresionante calidad de animación. La película representa uno de los momentos más altos de la animación tradicional de Disney, justo antes de la transición completa hacia el CGI. Los personajes están animados con una fluidez excepcional, especialmente en las escenas de movimiento físico como los desplazamientos de Tarzán entre los árboles. La sensación de velocidad, peso y agilidad está muy bien lograda, lo que hace que la experiencia visual sea dinámica y envolvente. Este nivel de detalle en la animación sigue siendo apreciado incluso hoy en día. Otro aspecto positivo importante es el uso innovador de tecnología digital combinada con animación tradicional. El sistema de fondos tridimensionales permitió crear una selva viva, profunda y en constante movimiento. Esto le dio a la película una identidad visual única que la diferencia de otras producciones de la misma época. La integración entre personajes dibujados a mano y entornos digitales es muy fluida, lo que demuestra un alto nivel de experimentación técnica que enriqueció la industria de la animación. Desde el punto de vista narrativo, la historia de Tarzán es otro de sus grandes aciertos. La película explora temas universales como la identidad, la pertenencia, la familia y el choque entre culturas. El conflicto interno del protagonista, dividido entre el mundo de los gorilas y el mundo humano, añade una profundidad emocional que va más allá de una simple historia de aventuras. Este enfoque permite que la película conecte con públicos de distintas edades, ya que los niños disfrutan la aventura mientras los adultos pueden reflexionar sobre los temas más complejos. El desarrollo de personajes también es un punto fuerte. Tarzán es un protagonista bien construido que evoluciona a lo largo de la historia, pasando de ser un niño curioso a un adulto que debe tomar decisiones difíciles sobre su identidad. Personajes como Kala aportan una carga emocional muy fuerte, representando el amor maternal incondicional. Jane añade curiosidad, humor y conexión con el mundo humano, mientras que Kerchak introduce conflicto y tensión emocional. Esta variedad de personajes enriquece la narrativa y evita que la historia sea plana. La banda sonora es otro de los elementos más destacados. Las canciones interpretadas por Phil Collins aportan una identidad musical muy fuerte a la película. La música no solo acompaña las escenas, sino que también narra emociones y situaciones, funcionando casi como un narrador adicional. Esto ayuda a que la película tenga una carga emocional más intensa, especialmente en escenas clave relacionadas con la pérdida, el descubrimiento y la aceptación.
Sin embargo, a pesar de sus muchos puntos fuertes, Tarzán también presenta algunos aspectos negativos o limitaciones. Uno de los más mencionados es la simplicidad del villano principal, Clayton. Aunque cumple su función dentro de la historia, su desarrollo es bastante predecible y carece de la complejidad emocional que tienen otros personajes de la película. Su motivación basada en la codicia es clara, pero no ofrece muchas capas adicionales que lo hagan más profundo o memorable en comparación con otros antagonistas de Disney. Otro punto débil puede encontrarse en el ritmo narrativo de algunas partes de la película. Aunque en general la historia fluye bien, hay secciones intermedias que pueden sentirse algo lentas, especialmente durante la transición entre la vida en la selva y la interacción con los humanos. Estas escenas son importantes para el desarrollo de la historia, pero en algunos momentos reducen la intensidad de la narrativa principal. También se puede mencionar que algunos elementos de la historia están simplificados para un público familiar. Esto significa que ciertas decisiones narrativas se resuelven de manera rápida o sin demasiada complejidad. Aunque esto ayuda a mantener la accesibilidad de la película para niños, puede dejar a algunos espectadores adultos con la sensación de que ciertos temas podrían haberse explorado con mayor profundidad. En cuanto a la representación cultural, la película ha sido objeto de debate con el paso del tiempo. Aunque intenta presentar un mensaje sobre la convivencia entre mundos diferentes, algunos aspectos pueden parecer simplificados desde una perspectiva moderna. La visión del mundo humano frente a la naturaleza está claramente dividida en extremos, lo que reduce la complejidad de ambas realidades. Esto no es necesariamente un defecto grave, pero sí una característica que puede interpretarse como limitada en comparación con narrativas contemporáneas más matizadas. Otro punto negativo menor es que, aunque la animación es excelente, en algunos momentos se nota la transición tecnológica de la época. La integración entre CGI y animación tradicional, aunque innovadora, puede parecer ligeramente irregular en escenas muy específicas si se observa con atención moderna. Sin embargo, este aspecto es comprensible considerando el contexto técnico de finales de los años 90. A pesar de estas limitaciones, la película mantiene un equilibrio muy sólido entre sus elementos positivos y negativos. La fuerza emocional de la historia, la calidad de la animación y la música compensan ampliamente sus debilidades. Esto explica por qué Tarzán sigue siendo una película muy querida incluso décadas después de su estreno. Un aspecto interesante es que algunos de los elementos considerados negativos en su momento han envejecido mejor de lo esperado. Por ejemplo, la simplicidad de la historia ahora puede verse como una virtud, ya que permite una narrativa clara y directa. En un contexto actual donde muchas películas son más complejas o densas, la claridad emocional de esta película resulta refrescante para muchos espectadores. En términos de impacto emocional, la película es altamente efectiva. Las escenas entre Tarzán y Kala, así como el conflicto interno del protagonista, generan una conexión fuerte con el público. Este tipo de impacto emocional es uno de los mayores logros del filme y supera con creces sus limitaciones técnicas o narrativas. En resumen, los puntos positivos de Tarzán incluyen su animación innovadora, su música memorable, su narrativa emocional y sus personajes bien construidos. Sus puntos negativos se centran principalmente en la simplicidad del villano, algunos problemas de ritmo y ciertas limitaciones narrativas propias de su época. Sin embargo, el balance general es claramente favorable. En conclusión, la película es una obra que destaca más por sus virtudes que por sus defectos. Su capacidad para combinar aventura, emoción y tecnología innovadora la convierte en una de las producciones más importantes de su tiempo. A pesar de sus limitaciones, sigue siendo una película muy recomendable que ha resistido bien el paso de los años, ofreciendo una experiencia visual y emocional que continúa siendo relevante para nuevas generaciones. Otro elemento técnico importante es la simulación del movimiento de cámara subjetivo. En muchas escenas, la cámara parece seguir directamente a Tarzán desde su perspectiva, lo que genera una sensación de inmersión total. Este efecto se logra mediante la combinación de animación tradicional del personaje y cámaras virtuales en entornos digitales.
El resultado es una experiencia visual que imita el movimiento humano dentro de la selva, reforzando la idea de libertad y fluidez que define al personaje principal. La postproducción también jugó un papel clave en la integración de los elementos visuales. Después de que los animadores completaban los dibujos y los artistas digitales creaban los fondos y efectos, todo se combinaba en capas para formar cada escena final. Este proceso de composición digital permitió ajustar colores, contrastes y profundidad de manera más precisa que en la animación tradicional. Gracias a esto, la película tiene una coherencia visual muy fuerte a lo largo de toda su duración. El impacto del uso de CGI en Tarzán no solo se limita a su propia producción, sino que también influyó en la industria de la animación en general. Muchas de las técnicas desarrolladas para esta película fueron utilizadas posteriormente en otras producciones animadas, tanto dentro como fuera de Disney. El concepto de integrar entornos digitales con personajes dibujados a mano abrió la puerta a nuevas formas de narrativa visual. Desde una perspectiva técnica, la película representa un momento de transición en la historia de la animación. Es uno de los últimos grandes ejemplos de animación tradicional en Disney antes de la adopción masiva del CGI completo en películas posteriores. La película Tarzán es el resultado de un proceso creativo complejo en el que participaron varios directores y guionistas que dieron forma a una de las historias más importantes de la animación moderna de Disney. El trabajo de dirección y escritura fue clave para equilibrar la aventura, la emoción y la innovación técnica que caracterizan a la película. A continuación se presenta un análisis extenso en español, en forma de párrafos, sobre los detalles de sus directores y escritores, su visión creativa y la manera en que construyeron la narrativa. La dirección de Tarzán estuvo a cargo de dos cineastas fundamentales dentro de la animación de Disney, Chris Buck y Kevin Lima. Ambos directores aportaron estilos complementarios que se unieron para crear una película equilibrada entre emoción, ritmo y espectacularidad visual. Chris Buck tenía una fuerte experiencia en animación de personajes, lo que ayudó a construir la expresividad emocional de Tarzán y los demás protagonistas. Kevin Lima, por su parte, aportó una visión más dinámica y cinematográfica, centrada en el movimiento de cámara y la fluidez de la acción dentro de la selva. Chris Buck se enfocó especialmente en el desarrollo emocional del protagonista. Su objetivo era que Tarzán no fuera solo un personaje de aventuras, sino una figura profundamente humana a pesar de haber sido criado por gorilas. Bajo su dirección, el personaje se construyó con una fuerte carga emocional, utilizando el lenguaje corporal como principal herramienta de comunicación. Esto fue esencial para transmitir la evolución del personaje desde la infancia hasta la adultez. Buck entendía que el público debía conectar con Tarzán incluso cuando éste no utilizaba un lenguaje humano completo durante gran parte de la historia. Kevin Lima, por otro lado, trabajó intensamente en la energía visual de la película. Su enfoque estaba en hacer que la selva se sintiera como un espacio vivo y en constante movimiento. Bajo su dirección, se desarrollaron muchas de las secuencias de acción más memorables, especialmente aquellas en las que Tarzán se desplaza entre los árboles. Lima impulsó el uso de técnicas innovadoras de cámara virtual que permitieron movimientos fluidos y dinámicos, algo poco común en la animación tradicional de la época. Su visión ayudó a convertir la selva en un personaje más dentro de la historia. La colaboración entre ambos directores fue esencial para el equilibrio final de la película. Mientras uno se centraba en la emoción y el desarrollo del personaje, el otro se enfocaba en la espectacularidad visual y la fluidez narrativa. Esta combinación permitió que Tarzán fuera una película que funcionara tanto a nivel emocional como visual, sin sacrificar ninguno de los dos aspectos. El resultado fue una obra que logró conectar con públicos de diferentes edades y expectativas. En cuanto al guión, la película fue escrita por un equipo de guionistas liderado por Tab Murphy, junto con Bob Sudeker y Noni White. Estos escritores trabajaron en conjunto para adaptar la historia clásica de Tarzán a un formato moderno de animación, manteniendo la esencia del personaje original pero introduciendo nuevas capas emocionales y narrativas que la hicieran más accesible para el público contemporáneo. Tab Murphy desempeñó un papel central en la construcción de la estructura narrativa.
Su enfoque se centró en la idea de identidad y pertenencia, dos temas fundamentales en la película. Murphy buscó que la historia no fuera solo una aventura en la jungla, sino también un viaje emocional profundo del protagonista hacia el descubrimiento de sí mismo. Bajo su influencia, el guión enfatiza el conflicto interno de Tarzán, dividido entre dos mundos completamente diferentes. Bob Zudiker y Noni Watt aportaron una gran sensibilidad en el desarrollo de los diálogos y las interacciones entre personajes. Su trabajo ayudó a equilibrar los momentos de drama con escenas de humor y ligereza. Gracias a ellos, personajes como Jen y el profesor Porter adquirieron una personalidad más viva y cercana. También contribuyeron a que la relación entre Tarzán y Jen fuera creíble y emocionalmente resonante, a pesar de las barreras de comunicación entre ambos. El proceso de escritura no fue lineal, sino que pasó por múltiples revisiones y reestructuraciones. El equipo de guionistas trabajó estrechamente con los directores para asegurarse de que la historia pudiera adaptarse correctamente a las posibilidades de la animación. Esto implicó simplificar ciertos elementos narrativos y reforzar otros, especialmente aquellos relacionados con la acción visual y la expresión emocional sin palabras. Uno de los mayores desafíos para los escritores fue adaptar una historia tan conocida como la de Tarzán a una versión que se sintiera fresca y original. En lugar de centrarse únicamente en la vida del personaje en la selva, decidieron introducir el conflicto entre humanos y gorilas como eje central de la narrativa. Este cambio permitió explorar temas más profundos como la aceptación, el prejuicio y la búsqueda de identidad. El guión también tuvo que adaptarse a las innovaciones tecnológicas de la película. La introducción del sistema de fondos digitales tridimensionales influyó directamente en la forma en que se escribieron ciertas escenas. Los escritores y directores trabajaron juntos para diseñar secuencias que aprovecharan al máximo la libertad de movimiento de la cámara, lo que resultó en escenas de acción mucho más dinámicas que en películas anteriores de animación tradicional. Otro aspecto importante del trabajo de los guionistas fue la construcción de los personajes secundarios. Kala, Kerchak, Dirk, Jen y Clayton fueron desarrollados para representar diferentes aspectos del conflicto central de la historia. Cada uno de ellos cumple una función narrativa específica que ayuda a profundizar en el viaje emocional del protagonista. Kala representa el amor incondicional, Kerchak la desconfianza y el liderazgo protector, Jen la curiosidad y la conexión entre mundos, Dirk el humor y la amistad, y Clayton la ambición destructiva. La colaboración entre dirección y guión fue especialmente importante en las escenas emocionales clave de la película. Momentos como la adopción de Tarzán por Kala, el rechazo inicial de Kerchak o el descubrimiento de la identidad humana del protagonista fueron cuidadosamente construidos para maximizar su impacto emocional. Estas escenas requieren una sincronización perfecta entre lo escrito y lo visual, lo que demuestra el alto nivel de coordinación entre los equipos creativos. El trabajo de los directores también influyó en el tono del guión. Aunque la historia tiene momentos de oscuridad y conflicto, se mantuvo un equilibrio constante con el humor y la aventura. Esto permitió que la película fuera accesible para un público familiar sin perder profundidad emocional. El tono general es optimista, incluso cuando los personajes se enfrentan dificultades importantes. La escritura de Tarzán también se caracteriza por su enfoque visual. Muchos momentos del guión están diseñados para ser expresados más a través de la animación que del diálogo. Esto es especialmente evidente en el personaje de Tarzán, cuya comunicación no verbal fue una decisión narrativa consciente. Los guionistas tuvieron que crear escenas donde las emociones se transmitieran mediante gestos, miradas y movimiento corporal en lugar de palabras. Este enfoque narrativo convirtió a la película en una experiencia más cinematográfica que teatral. En lugar de depender únicamente del diálogo, la historia utiliza el espacio, el movimiento y la música como herramientas narrativas principales. Esto fue posible gracias a la estrecha colaboración entre guionistas y directores, quienes entendieron las posibilidades únicas del medio animado. Otro elemento importante del trabajo de dirección fue la integración de la música dentro de la narrativa. Las canciones no son simples interrupciones, sino partes fundamentales de la historia.
Los directores y guionistas trabajaron junto al compositor para asegurarse de que cada pieza musical reforzara el desarrollo emocional de los personajes y la progresión de la trama. En conclusión, el trabajo de dirección de Chris Buck y Kevin Lima, junto con la escritura de Tab Murphy, Bob Zudeker y Noni White, fue fundamental para dar forma a Tarzán. Su colaboración permitió crear una película equilibrada entre emoción, acción e innovación técnica. La combinación de una narrativa profunda con una dirección visual innovadora convirtió a la película en una obra destacada dentro de la animación moderna. En definitiva, la película es el resultado de una sinergia creativa entre dirección y guión, donde cada decisión artística fue cuidadosamente diseñada para reforzar la historia central. El trabajo de estos cineastas y escritores no solo dio vida a un personaje icónico, sino que también ayudó a redefinir lo que la animación podía lograr en términos de narrativa, emoción y espectacularidad visual. La película Tarzán es especialmente recordada no solo por su animación innovadora, sino también por su potente identidad musical. La banda sonora juega un papel central en la narración emocional de la historia, convirtiéndose en uno de los elementos más distintivos del filme dentro del catálogo de Disney. A diferencia de otras producciones animadas donde la música actúa principalmente como acompañamiento, aquí el trabajo del compositor y el diseño del BGM, background music o música de fondo, están profundamente integrados con la narrativa, ayudando a transmitir emociones, desarrollar personajes y reforzar el mundo selvático en el que se desarrolla la historia. El principal responsable de la música en Tarzán fue el reconocido músico Phil Collins. Su participación marcó un enfoque diferente dentro de la música de Disney, ya que no solo compuso la banda sonora instrumental, sino que también interpretó varias canciones originales que acompañan momentos clave de la película. Su estilo combina pop, rock suave y elementos de percusión tribal, lo que encaja perfectamente con la ambientación africana de la historia. Phil Collins fue elegido por los directores y productores debido a su capacidad para transmitir emociones universales a través de la música. Aunque inicialmente no estaba previsto que interpretara las canciones en varios idiomas, finalmente grabó versiones en diferentes lenguas para la distribución internacional de la película. Esto ayudó a que la música tuviera un impacto global, manteniendo la misma identidad emocional en distintos mercados. Su voz se convirtió en un elemento reconocible de la película, incluso para espectadores que no hablaban inglés. Uno de los aspectos más importantes de la banda sonora de Tarzán es cómo la música no se limita a acompañar escenas, sino que funciona como una narración paralela. En muchas partes de la película, las canciones describen acciones, emociones o pensamientos de los personajes sin necesidad de diálogo. Esto es especialmente relevante en el caso de Tarzán, un personaje que durante gran parte de la historia no utiliza un lenguaje humano completo. La música, por lo tanto, actúa como su voz emocional. El BGM instrumental de la película fue diseñado para reforzar la atmósfera de la selva africana. Los compositores utilizaron percusión rítmica, sonidos orgánicos y melodías envolventes para crear una sensación de movimiento constante. La selva no se percibe como un simple escenario, sino como un entorno vivo que respira, se mueve y responde a los personajes. Esta sensación se logra en gran parte gracias a la música de fondo, que cambia dinámicamente según la acción en pantalla. Uno de los temas más importantes de la banda sonora es el tema principal asociado a Tarzán. Este motivo musical evoluciona a lo largo de la película, comenzando con una sensación de inocencia y curiosidad en la infancia del personaje y transformándose en una melodía más poderosa y madura a medida que crece. Esta evolución musical refleja el desarrollo emocional del protagonista, lo que refuerza la conexión entre música y narrativa. Las canciones interpretadas por Phil Collins desempeñan un papel fundamental en la estructura emocional del filme. Temas como las piezas energéticas que acompañan la vida en la selva transmiten alegría, libertad y movimiento, mientras que las canciones más suaves reflejan momentos de introspección, pérdida o descubrimiento. Esta variedad de tonos musicales permite que la película mantenga un equilibrio entre aventura y emoción. Un aspecto innovador de la música en Tarzán es su uso como herramienta narrativa en lugar de simple decoración.
En lugar de insertar canciones únicamente como números musicales tradicionales, las piezas están integradas en la historia de manera orgánica. Esto hace que la transición entre diálogo, acción y música sea fluida, sin romper el ritmo narrativo. El diseño del BGM también está estrechamente relacionado con la tecnología visual utilizada en la película. Dado que la animación introduce movimientos de cámara muy dinámicos a través de la selva, la música debía acompañar estos cambios de ritmo visual. Por esta razón, muchas composiciones están estructuradas en capas, permitiendo aumentar o reducir la intensidad según la velocidad de la escena. Otro elemento importante es el uso de la percusión. La banda sonora incorpora ritmos que evocan la naturaleza, utilizando tambores y sonidos rítmicos que recuerdan el latido de la selva. Esto crea una conexión sensorial entre el espectador y el entorno natural de la historia. La percusión no solo marca el ritmo de la acción, sino que también simboliza la vida misma de la jungla. Phil Collins también aportó una sensibilidad emocional muy particular al proyecto. Su estilo vocal transmite vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, lo que encaja perfectamente con los temas de identidad y pertenencia de la película. En muchos momentos, su voz funciona casi como un narrador invisible que guía al espectador a través de los estados emocionales de los personajes. El proceso de creación musical fue altamente colaborativo. El compositor trabajó en estrecha relación con los directores Chris Buck y Kevin Lima para asegurarse de que cada pieza musical coincidiera con la intención emocional de las escenas. Esta colaboración permitió que la música no fuera un elemento añadido al final, sino una parte integral del desarrollo del guión y la animación. En muchas escenas clave, la música sustituye completamente al diálogo. Esto es especialmente evidente en las secuencias donde Tarzán explora la selva o interactúa con Jane sin un lenguaje común completamente desarrollado. En estos momentos, la música se convierte en el principal medio de comunicación emocional entre los personajes y el público. La banda sonora también contribuye a la construcción del villano Clayton. Aunque el personaje no tiene un tema musical tan elaborado como el protagonista, la música asociada a sus escenas suele ser más oscura, tensa y marcada por ritmos más rígidos. Esto ayuda a diferenciar su presencia dentro de la narrativa y a reforzar su papel como amenaza. Otro aspecto interesante es cómo la música se adapta a la evolución tecnológica de la película. Dado que Tarzán utiliza fondos digitales tridimensionales y movimientos de cámara complejos, la banda sonora debía ser igualmente flexible. Esto se logró mediante composiciones que pueden expandirse o contraerse en intensidad sin perder coherencia, lo que permite sincronizar perfectamente imagen y sonido. La recepción de la banda sonora fue muy positiva a nivel mundial. Las canciones de Phil Collins se convirtieron en un elemento distintivo del filme y ayudaron a su popularidad internacional. En muchos casos, la música fue una de las principales razones por las que el público recordaba la película incluso años después de su estreno. El impacto del BGM también se refleja en su capacidad para evocar emociones incluso fuera del contexto de la película. Muchas de las piezas instrumentales y canciones pueden escucharse de forma independiente y aún así transmitir la misma sensación de aventura, nostalgia o emoción. Esto demuestra la calidad compositiva del trabajo realizado. En conclusión, la música de Tarzán, liderada por Phil Collins, es uno de los elementos más importantes de la película. Su combinación de canciones vocales y música instrumental crea una experiencia emocional completa que refuerza la narrativa visual y temática del filme. El BGM no solo acompaña la historia, sino que la construye, la guía y la amplifica. Este desenlace no solo resuelve la trama de aventura, sino que también concluye el viaje interno de identidad, pertenencia y familia que define toda la película. A lo largo de la historia, Tarzán ha vivido dividido entre dos realidades. Por un lado, la familia de gorilas liderada por Kerchak y Kala lo ha criado como uno de los suyos, aunque siempre ha sentido que no encaja completamente. Por otro lado, la llegada de los humanos, especialmente Jane y el profesor Porter, le abre la puerta a un mundo completamente nuevo donde descubre su especie biológica. Este conflicto alcanza su punto máximo en el final,
cuando ambas identidades chocan de manera irreversible debido a la traición de Clayton y la captura de los gorilas. En los momentos previos al final, el villano Clayton ejecuta su plan de capturar a los gorilas para venderlos en el mercado ilegal. Este acto desencadena el conflicto final, ya que la manada es puesta en peligro directo. Tarzán, que había intentado tender un puente entre humanos y gorilas, se enfrenta a la realidad de que no todos los humanos tienen buenas intenciones. Este descubrimiento es crucial porque rompe su visión ingenua del mundo humano y lo obliga a tomar una decisión moral y emocional difícil. Durante el enfrentamiento, Tarzán lucha no solo físicamente contra los hombres de Clayton, sino también internamente contra su propia identidad. Su conflicto no es simplemente detener a un enemigo, sino decidir a qué mundo pertenece realmente. En este punto de la historia, ya ha comprendido que su conexión con Jane y su padre es real, pero también ha visto el daño que los humanos pueden causar a su familia de gorilas. Esta dualidad hace que el clímax emocional sea mucho más profundo que una simple batalla de acción. El momento más decisivo del final ocurre cuando Kerchak resulta gravemente herido durante el enfrentamiento. Este hecho cambia completamente el tono de la escena, ya que el líder de la manada, que durante toda la película había mostrado desconfianza hacia Tarzán, finalmente está cerca de su muerte. En sus últimos momentos, Kerchak reconoce a Tarzán como su hijo, no por biología, sino por amor y pertenencia. Este instante es uno de los más emotivos de toda la película, ya que resuelve el conflicto emocional entre ambos personajes. La aceptación de Kerchak representa el cierre de un ciclo emocional importante. Durante toda la historia, Tarzán ha buscado aprobación dentro de la manada, especialmente de Kerchak, quien siempre lo había visto como un extraño. El reconocimiento final no solo le da paz a Tarzán, sino que también redefine el concepto de familia dentro de la película. La idea central se refuerza: la familia no es solo sangre, sino también amor, cuidado y convivencia. Tras la muerte de Kerchak, Tarzán se enfrenta a una decisión crucial. Jane y el profesor Porter le ofrecen la posibilidad de ir con ellos al mundo humano, donde podría descubrir más sobre su especie y vivir una vida diferente. Esta propuesta representa la oportunidad de cerrar el ciclo de identidad desde el lado humano. Sin embargo, Tarzán ya no es el mismo personaje que conocimos al inicio de la historia. Ahora comprende la importancia de la selva y su responsabilidad hacia la manada. El conflicto final no es solo externo, sino profundamente interno. Tarzán debe decidir si pertenece al mundo humano, donde comparte su biología, o al mundo de la selva, donde ha construido su vida emocional. Esta decisión simboliza la tensión entre naturaleza y civilización, uno de los temas principales de la película. La historia no presenta una respuesta simple, sino que muestra que la identidad puede ser compleja y multifacética. Jane, por su parte, también enfrenta su propio dilema. Ella ha desarrollado un fuerte vínculo emocional con Tarzán y ha descubierto un mundo completamente nuevo en la selva. Sin embargo, también pertenece al mundo humano y tiene una vida fuera de África. En el final, ella y su padre deben decidir si se quedan o regresan. Esta decisión refleja el impacto que Tarzán ha tenido en ellos, transformando su percepción del mundo natural. En un giro emocional importante, Jane y el profesor Porter deciden finalmente regresar al mundo humano, pero con la promesa de mantener viva la conexión con Tarzán. Esta separación no es trágica en el sentido tradicional, sino más bien una aceptación de que ambos mundos pueden coexistir sin necesidad de fusionarse completamente. La relación entre Tarzán y Jane no termina, pero cambia de forma, pasando de la proximidad física a una conexión más profunda y simbólica. El clímax emocional de la película ocurre cuando Tarzán decide quedarse en la selva. Esta decisión no significa rechazo hacia el mundo humano, sino aceptación de su papel dentro de la familia de gorilas. Entiende que su responsabilidad es proteger el hogar donde fue criado y liderar a la manada en el futuro. Este momento representa la culminación de su viaje de identidad. El final también muestra una transformación completa del protagonista. Tarzán ya no es un ser dividido entre dos mundos, sino alguien que ha integrado ambas partes de su identidad.
Aunque vive en la selva, conserva el conocimiento y la sensibilidad adquiridos de los humanos. Esta integración lo convierte en un personaje completo, capaz de entender ambos mundos sin pertenecer exclusivamente a ninguno. La escena final de la película muestra a Tarzán completamente integrado en su entorno, liderando a los gorilas con confianza y respeto. Sin embargo, también mantiene un vínculo emocional con Jane, lo que sugiere que su conexión con el mundo humano no ha desaparecido. Esta dualidad final es importante porque refuerza el mensaje de que la identidad no tiene que ser exclusiva. El cierre de Tarzán es también simbólico en términos visuales. La selva, que al inicio representaba un lugar de confusión y diferencia, se convierte en el hogar definitivo del protagonista. Los movimientos de cámara, la música y la iluminación en las escenas finales refuerzan esta sensación de equilibrio y aceptación. Otro aspecto importante del final es la resolución del conflicto entre humanos y gorilas. Aunque Clayton representa la parte destructiva de la humanidad, Jane y su padre representan la curiosidad, el respeto y la comprensión. Esto ayuda a equilibrar la visión de la película, mostrando que no todos los humanos son iguales y que la convivencia entre especies es posible, aunque compleja. El final también deja abierta la posibilidad de continuidad emocional. Aunque la historia principal se cierra, la relación entre Tarzán y Jane no se termina completamente. Esto deja al espectador con una sensación de esperanza, sugiriendo que el vínculo entre ambos mundos puede continuar de alguna forma, incluso a la distancia. En términos temáticos, el final refuerza tres ideas principales: la identidad personal, la definición de familia y la coexistencia entre mundos diferentes. Tarzán aprende que no necesita elegir exclusivamente entre ser humano o gorila, sino que puede construir su propia identidad basada en experiencias y relaciones. En conclusión, el final de Tarzán es un cierre emocionalmente poderoso que resuelve tanto el conflicto externo como el interno del protagonista. A través de la muerte de Kerchak, la derrota de Clayton y la separación de Jane, la película construye un desenlace que combina acción, emoción y reflexión. El resultado es un final que no solo concluye la historia, sino que también deja un mensaje duradero sobre la aceptación de uno mismo y la importancia del amor y la familia más allá de los límites biológicos. Este enfoque narrativo convirtió a la película en una experiencia más cinematográfica que teatral. En lugar de depender únicamente del diálogo, la historia utiliza el espacio, el movimiento y la música como herramientas narrativas principales. Esto fue posible gracias a la estrecha colaboración entre guionistas y directores, quienes entendieron las posibilidades únicas del medio animado. Otro elemento importante del trabajo de dirección fue la integración de la música dentro de la narrativa. Las canciones no son simples interrupciones, sino partes fundamentales de la historia. Los directores y guionistas trabajaron junto al compositor para asegurarse de que cada pieza musical reforzara el desarrollo emocional de los personajes y la progresión de la trama. En conclusión, el trabajo de dirección de Chris Buck y Kevin Lima, junto con la escritura de Tab Murphy, Bob Sudeker y Noni White, fue fundamental para dar forma a Tarzán. Su colaboración permitió crear una película equilibrada entre emoción, acción e innovación técnica. La combinación de una narrativa profunda con una dirección visual innovadora convirtió a la película en una obra destacada dentro de la animación moderna. En definitiva, la película es el resultado de una sinergia creativa entre dirección y guión, donde cada decisión artística fue cuidadosamente diseñada para reforzar la historia central. El trabajo de estos cineastas y escritores no solo dio vida a un personaje icónico, sino que también ayudó a redefinir lo que la animación podía lograr en términos de narrativa, emoción y espectacularidad visual.